Estos embragues no son para salir de paseo con la familia. Es un embrague de competición diseñado para un coche de 1800 caballos. Sin un embrague de altas prestaciones, sería imposible transmitir toda esa potencia a las ruedas y la carrera se acabaría antes de empezar. Los coches de carreras de aceleración tienen cambios manuales, por lo que un buen embrague es vital para la victoria. El primer componente es el volante del embrague, que conecta el embrague con el motor. La maquinaria dirigida por ordenador dará forma a ese disco de aluminio. Después se hará la cubierta del embrague. Se trabaja el perfil de su perímetro y se aligera el peso. A continuación, lijan la superficie del disco de fricción con una barra con punta de diamante. Esto mejorará el contacto con otras partes del embrague. Los embragues de competición suelen tener 2 o 3 de estos discos. Los discos apretarán esta pieza de acero que fijan al volante. Se impregnan estos tornillos con fijador antes de sujetar la pieza al volante. Estos pernos se ajustan a una presión determinada. Una fresadora alisa la superficie de la pieza de acero para mejorar la adherencia con los discos del embrague. Finalmente, estos 6 tornillos de apoyo anclarán todo el conjunto al volante del embrague. Se esculpen varios cilindros de titanio para que actúen como topes de los tornillos de apoyo que acaban de instalar. El titanio es resistente y ligero, cualidades importantes debido a la cantidad de energía que transmitirá el embrague. Se coloca un tope sobre cada tornillo y se instalan los discos de embrague y el plato de presión. Se ajusta la altura de los topes. Y después se prepara el conjunto del plato de presión. Se introducen anillos de aluminio en estos agujeros del tambor. Estos anillos alojarán los muelles que servirán para cambiar la presión del mecanismo de embrague. Pero antes de montar los muelles, se instalan una serie de palancas en la cubierta del tambor. Cada barra tiene unos ejes pivotantes que le permiten apretar y soltar el embrague. Se aplica un lubricante para ajustar los tornillos de los muelles y se introducen en un casquillo de aluminio. Después, se inserta el conjunto en los anillos, seguido por un muelle de gran potencia. Después se instala el plato de presión en el otro lado de la cubierta. Cuando el piloto suelta el embrague, las palancas hacen que este plato comprima el mecanismo. Esto transmite la potencia del motor a la transmisión. Después se coloca el mecanismo de presión sobre los tornillos de apoyo y se aprietan las tuercas que unirán todo el conjunto. Se ajustan los tornillos de apoyo con una llave de carraca y comprueban su altura. Luego se miden los extremos de las palancas para ver si están equilibradas y realizan todos los ajustes necesarios. Finalmente, se empujan las palancas para probar si el embrague y el plato de presión funcionan correctamente. Un sello de certificación y un poco de cinta para asegurarlo para el envío dan el toque final.